Saludos y bendiciones. Estoy aquí con mi amado hermano, Pastor Yatensi. Estamos en las instalaciones de Semisud, en la bella ciudad de Quito, Ecuador. Pastor, qué honor para mí, qué privilegio estar sentado al lado de una persona que ha hecho tanto por la educación en Latinoamérica. Si usted no sabe, el pastor Yatensi va a ser reconocido a nivel mundial como excelente educador. Amén. Y estoy con él porque quiero hacer unas preguntitas, pastor, acerca de la adoración. Sabemos que esto es algo muy importante dentro de la iglesia y quisiera empezar con esta. Según la Biblia, ¿qué es un verdadero adorador? Bueno, hay que ir rastreando toda una teología de la adoración y alabanza en todas las escrituras. El concepto de alabanza y adoración del Antiguo Testamento es un poquito o un pocaso diferente al Nuevo Testamento. Sí. Hay que definir que la teología del Antiguo Testamento está en construcción, pero la teología está ya acabada, perfecta en el Nuevo Testamento y más en los evangelios con la opinión de Cristo. Entonces, lo que yo diga en el Antiguo Testamento sobre la adoración o alabanza está todavía en construcción, pero lo que diga Jesucristo ya es la definición perfecta de la adoración. Claro. O sea, hay que rastrear ese camino evolutivo. Ahora, en el Antiguo Testamento, Natán, hay varios términos, como 5 términos del hebreo que se pueden traducir a alabanza y adoración, pero hay 2 importantes que solamente nos vamos a detener en el significado. Y los 2 se encuentran, bastante en el Antiguo. La primera es Halel, que es la base de aleluya. Sí. Halel se traduce a alabanza o también adorar. Y Halel, se encuentra 160 veces en todo el Antiguo Testamento, pero empieza con Génesis. Mm, Ahora, ¿qué significa Halel? Que es un verbo, significa y mira la dinámica, es como un feedback. Alabar al Señor para yo ser reconstruido. mm, Interesante. Es alabar al Señor, pero en ese proceso dinámico que yo alabo a Él me da el beneficio de la dignificación, mm. como que me cae a mí. Sí. Yo lo alabo, lo adoro, pero esa adoración termina beneficiándome a mí, creando campos de madurez, tanto en mi salud espiritual, psicológica, emocional, etcétera. Interesante el Sí. feedback. E inclusive, ese tema de alabar se hizo, por lo menos había fiestas judías que eran fiesta de alabanza, Mm, le decían fiesta del Jalel, como la Pascua judía. Es por eso que la Pascua judía era terapéutica, mm, porque era toda la teología del Jalel, de la alabanza. Y ellos alababan al Señor con una fiesta de Pascua que era comer hierbas amargas, que significaba morir al pecado, mm. morir a la esclavitud, y después comían del cordero que era salvación. Entonces, en conclusión, Jalel es el sistema de alabanza más terapéutico, más dignificante que el ser humano inacabado, imperfecto, se arrodilla y alaba a Dios, pero en ese proceso de alabanza también se dignifica y se construye. Uy, aquí hay Amén. mucha tela que Sí, cortar. sí, definitivamente. O sea que no solamente el adorador está adorando a Dios, sino está saliendo también vinificado, bendecido y beneficiado por esa adoración. Qué bonito esto, fíjate. Y una cosa, Natán, Wow. ese término, por lo menos en la Pascua, hay un proceso, en la Pascua se cantaban solamente salmos del Jalel, que Mm, son los salmos 103 al 118, que son los 6 salmos de pura alabanza. Y hay un término que se llama el Yadad, que se encuentra 120 veces en el Antiguo Testamento, pero es menos. El Yadad es un poquito diferente, es solamente congratular a Dios, pero no necesariamente usted va a recibir algo a cambio. mm. Es solamente mandar una alabanza a Dios, pero en cambio el Jalel es mandar y recibir. Un puntito aquí, y pastor, tengo entendido que ese fue también uno de los salmos que quizás Jesús cantó al instituir la Santa Cena, Claro que sí. ¿verdad? Cantó uno de esos salmos, o sea, haciendo esa conexión también con ese tipo de adoración. Wow, sí, en verdad que hay mucha tela que cortar ahí, pastor. Hablando ahora de Jesús y cambiando quizá un poquito ahora, ¿a qué se refería Jesús, pastor, al decir que el Padre busca
El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo que el Padre está buscando adoradores? Bueno, Cristo lo mataron por hereje, porque Cristo rompió muchas estructuras dogmáticas teológicas del antiguo judaísmo. Tampoco las abolió, las renovó, las perfeccionó. Sí, Partamos con esa aclaración. Mire, vamos a Jesucristo. Y hay un diálogo que a mí me encanta. Yo soy un fanático del diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. sí. Para mí, Natán, Juan 4 representa la nueva teología de la adoración, porque hay varias teologías que se plantean en ese hermoso diálogo entre una mujer de pueblo, de mala reputación, con el Mesías. Pero en ese diálogo tan lindo se rompen varias teologías. Sí. Y una de ellas sobre el nuevo significado de adoración. Cuando uno lee muy atentamente ese diálogo, Natán, Mm, es un diálogo que la mujer representa la teología de adoración del Antiguo Testamento, de los antiguos padres, y Cristo representa el nuevo concepto de adoración. mm, Repasemos un poquito en ese diálogo. Viene Jesús, se le encuentra a la mujer, ya saben la historia, toda la introducción, mm, y hay un diálogo de discusión entre Jesús y la mujer samaritana sobre el lugar de adoración. La samaritana representa el reino del norte, sí. donde se adoraba en el lugar donde fue el Sinaí o donde se entregó la ley. Entonces dice ella que representa las tribus del norte, que era Samaria en ese momento. Sí. Mis padres o nuestros padres adoraban en el monte, en la montaña. Sí. Y ustedes los judíos, le dice la mujer a Jesús, Sí. dicen que deben adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Ajá. Porque la nueva teología de adoración en el templo de Jerusalén recién nació en el año 622 Mm, con la reforma del rey Josías, mm, que la adoración se debía centrar dentro de los muros de Jerusalén. mm. Entonces hay un forcejeo entre los samaritanos con los judíos por el lugar de adoración. ¿Y sabe qué dice Cristo? Ajá. Ay, mujer, va a venir el día que eso ya no importa dónde se adore a Dios, ni en Jerusalén, ni en el monte. Sí. Y aquí viene el clásico. Mm. Llegará el día que a Dios hay que adorarlo en espíritu y verdad. Pero aquí hay una palabra importante en el griego. Discúlpeme que meta un poco el griego. Oh, por favor. Ahí está la belleza. Sí. Resulta que en el texto griego hay dos términos de adorar. La mujer representa el término antiguo y Cristo el nuevo concepto. Ujú. Hay una palabra que se llama latreuo, Mm, que ahí viene la palabra liturgia. ¿Qué es la liturgia que usamos mucho en los cultos? Es un conjunto de símbolos, de signos de adoración en el día del culto. sí. Latreuo se usó mucho en la versión griega de la traducción del hebreo al griego, que significa, la adoración era un conjunto de símbolos que involucraba cantos, música, danza, alabanza y también adoración. Estaba unido, que era el holocausto, ofrendas, ya, sume todo eso, fiestas. Ese conjunto, ese repertorio inmenso de muchos símbolos de alabanza y adoración era el latreuo. Mm, Y eso los judíos eran campeones. Entonces, en la Septuaginta griega, la palabra que se usa para la adoración en el Antiguo Testamento era latreuo, que viene de liturgia. Y latreuo significaba símbolo litúrgico y un lugar natal. ujú. Entonces, la mujer, cuando dice que la mujer que los padres adoraban acá, se usa latreuo, pero Cristo propone el proscuneo, Ujú. otro concepto de adoración. Y aquí viene la palabra la belleza. ¿Qué es proscuneo? Viene de raíces griegas. Paz, intimidad, identidad. Mm, Ese es el término que usa Juan 1.1 para decir que el Hijo es igual al Padre. Pros, identidad. Y Q es la raíz de curio, de Quirio, Señor. Entonces, para Cristo adorar es centrar mi vida, intimar con el objeto de mi adoración que es Dios. O sea que la adoración es que mi vida se sale al encuentro a identificarme con Dios en el carácter de Dios que ahorita después va a ser Cristo. ujú. O sea que la adoración para Cristo es un estilo de vida, Sí. es centrar su vida. No estoy diciendo que Cristo anuló el atributo, no. Ya que las alabanzas, los ritos, los cantos, no debe ser el objetivo principal, es la consecuencia de un proscuneo. Y eso hay que ser. Y una cosa importante, cuando dice en espíritu y en verdad, la palabra espíritu, y hay todo un análisis gramatical ahí, el dativo, en espíritu significa la obediencia a Dios. Entonces, cuando dice en espíritu es cuando yo
asumo el carácter de Dios en Cristo en mi vida, la obediencia. Y en verdad es la ética, porque hay que entender la verdad en las categorías griegas, que era la conformidad de la mente con la realidad. Y eso da una conducta moral. Entonces, cuando dice el espíritu en verdad significa una obediencia total a Dios, pero que también se demuestra en una conducta de santidad. Entonces, ahora, para Cristo lo más importante es la adoración en espíritu, en verdad y proskuneo. No está aboliendo el atributo, no. Que los actos litúrgicos de adoración se haga, que la gente dance, salte, Claro. pero que eso no sea el objetivo principal, sino la consecuencia del proskuneo. Y esto hago una crítica bien responsable, Nathan. A veces nosotros centramos la adoración en la danza, centramos la adoración en el canto, centramos la adoración en todo lo demás. Y eso es peligroso porque podemos crear una crisis cuando las personas no nos preocupamos por mejorar muchas cosas, por crecer, pero nos preocupamos por concentrarnos en agradar a Dios en 2 horas. Y usted es adorador, Natán. Yo sufro cuando un director de música diga, en este momento vamos a adorar a Dios. Y reduce la adoración con 2 canciones, pausada, Lenta, sí. lenta. Yo digo, pero ¿dónde está eso? A mí me tienen que amarrar porque voy a entrar en una epilepsia. No, o sea, no estoy diciendo que no se cante. Sí, pero deben decir, ahorita vamos a tratar de hacer una transparencia. Lo que hemos vivido en nuestra vida cotidiana, hemos adorado a Dios, tratamos también de hacerlo festivo en este momento. Es que cambiar mucho el léxico. Sí. Cuando también la adoración empezó, cuando la persona abrió sus ojos, esa misma mañana. Pastor, ¿qué usted cree de esto, lo que voy a decir aquí? Podría decirse también que Juan pone la conversación con Nicodemo antes para decir que esos adoradores que Dios está buscando en el capítulo 4, le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo para poder también ser aceptado como adorador. Porque si no saben nada, si no ha nacido de nuevo, entonces no puede llegar a ese espíritu de verdad. ¿Verdad? Amén. Totalmente de acuerdo. Y miren acá la inteligencia didáctica de Juan. Es un evangelio, el más académico y filosófico es ese. Es el evangelio más ordenado. Es un evangelio de pura agua. Está lleno de pura agua. Y mire, usted lo dijo bien, en el capítulo 3 del Nuevo Nacimiento, usa símbolos como el espíritu y el agua. El agua significaba para los pueblos semitas como transformación, renovación. Dice, si usted no se transforma, no se limpia y no nace de lo alto, no puede ver el reino. El reino es vivir el carácter de Dios en su vida. Ahí nace la adoración. Ahí nace la adoración. Y ya va a culminar en forma más didáctica con la mujer samaritana. Amén. Pastor, para terminar, esto yo podría hablar con usted aquí como 4 horas más. Pero en sus palabras, ¿cómo se podría interpretar entonces Romanos 12:1, donde Pablo explica que debemos ser sacrificios vivos de adoración para culminar? Mire, y también hay que unir el versículo 2 que me encanta. Sí, Romanos 12, nuevamente, ¿no? Renovar. Sí. Aquí une 2 cosas. La vida física, cuando dice renovar vuestros cuerpos, o sea, que nuestros cuerpos sean sacrificios, quiere decir que la santificación, vamos al grano, se refiere a una santidad física. Pero esa santidad física es la consecuencia de una renovación de la mente. Cuando dice, no os conforméis con este siglo, sino renovaos vuestra manera de pensar. Y así sabrán de la voluntad de Dios. Aquí quiere decir que primero cambien su manera de pensar. Sí. Cambiando su manera de concebir la vida, la ética, la historia, la teología, también afecta la conducta. O sea, que la adoración es mente y vida práctica. Conducta. Lo que se ve reflejado en el proskuneo. Eso es nada. Amén. Wow, muchas gracias, pastor, por este tiempo. Para mí nuevamente es un grato honor y privilegio estar aquí con usted, hacerle estas preguntas, aprender de usted. Oiga, si usted está viendo este video, no olvide darle las felicidades a nuestro pastor, a nuestro querido académico Yatensi. Gracias, Latinoamérica, bendiciones y nos vemos pronto entonces.